Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Separado de ti. Quiero invitarle a que toda la programación de Casa de Oración Santa Fe le dé like, ¿sí? Se trata de posicionar, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, fíjense, que en Casa de Oración Santa Fe no están siguiendo la transmisión y no le están dando like, más bien, como se debe. Denle por favor like, es importante. Eso va a ir posicionándonos, escalando lo que es verdaderamente el evangelio predicado, las alabanzas predicadas, van posicionándose cada vez mejor, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle ahí el like, suscríbase. Vamos a ir posicionándonos cada vez mejor y más gente va a poder escuchar. Ese es el punto, el evangelio. Cuando la gente prenda ahí su televisión, el canal, la plataforma, le va a aparecer ahí Casa de Oración Santa Fe. A ver, ¿qué traen esos? A ver, déjame ver. Vamos a la palabra del Señor. Bueno, el tema que creo que es el último tema de esa pequeña serie que el Señor nos permitió tenerla de prioridad. Primero Dios, más bien, primero Dios. Y se acuerdan que la ofrenda que le mandó los de Macedonia a los de Corinto, en esta ofrenda, y dice, y más el asombro del apóstol Pablo era que ellos primero se habían dado al Señor y antes que la ofrenda. Y es importante, mis hermanos, que entonces queda claro que el Señor nos manda que nos demos primeramente a Él. No hay otra razón, no hay otra manera de poder ser eficaces, poder cumplir el propósito de Dios, si no nos entregamos a Él primero. Porque cuando nos entregamos a Él primero, Él va a darnos la fuerza para permanecer y hacer las cosas como Él quiere. Y vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Cuando ponemos a Dios primero, en primer lugar, mis hermanos, suceden las mejores cosas. Y sucede exactamente lo que Dios quiere que suceda. Bueno, dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En el verso 3, vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermanos, simplemente estamos viendo cómo Dios respalda a la iglesia. Aquí estamos viendo el nacimiento de una iglesia. Porque acuérdense que, Cornelio envía por Pedro, ¿se acuerda? Y en esa misma historia, Pedro allá en su casa, ahí junto al mar, qué rico, ¿verdad? ¿Te imaginas? Pues dicen que en el mar la vida es más
sabrosa. Entonces, ha de estar bonito estar ahí en una casa, te imaginas ahí, por más rústica que sea, pues qué bonito estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, así estaba Pedro, ahí en esa casa, y era una casa prestada, era una casa donde estaba él alojado, y ahí mismo en esa casa Pedro tiene una visión, ¿se acuerdan? Y en esa visión era como un lienzo que desciende donde había todo tipo de animales. Y la voz le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro: no, ¿cómo? ¿Cómo voy a comer cosa inmunda? No, porque él era un judío, se creía un judío también de que cumplía las normas y que simplemente el evangelio no había llegado a los gentiles todavía. Entonces cuando este manto desciende con todo tipo de comidas que un judío no podía comer, ¿sí? Porque para ese judío era pecado, no podía, la tradición decía que no se podía comer. Entonces el Señor le dice: mata y come. ¿Por qué? Porque por ahí venía unos enviados de Cornelio, ¿verdad? Iban a buscarlo a él para que Pedro fuera a esa casa de Cornelio. Cornelio no era un judío, un israelita. No podía mezclarse Pedro con ese tipo de personas. Eran totalmente separadas. De ninguna manera podían tener comunicación, o más bien comunión. Por eso ese lienzo donde desciende en la visión de Pedro, el Señor le dice: mata y come. Entonces cuando estos gentiles vienen y preguntaron dónde vivía Pedro, ya dijeron: Pedro está ahí en una casita, mira, vayan. Y ahí es. Entonces cuando llegan y le dijeron: Pedro, Cornelio nos manda que vayas. Y el Señor le dice: ve a predicar. Dice que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, estaba toda su casa esperando el mensaje que Pedro traía. Y sabes, eso es algo, mis hermanos, que nos debe de llenar de emoción, el saber que Dios siempre va a respaldar. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Dios va a respaldar todo lo que tú hagas. Ahí se levantó una iglesia, ahí en esta casa de Cornelio, porque dice que le estaban esperando. Todos invitó a sus más íntimos amigos, porque quería escuchar lo que Pedro les quería mencionar. Y Pedro habló el mensaje de salvación. Pedro habló el evangelio y estableció, mis hermanos, una iglesia ahí en ese lugar. Bueno, ahí mismo, en este capítulo, en este libro, pero vamos al capítulo 16. En el capítulo 16, en el verso 13, en el verso 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15: y cuando fue bautizada, ¿y quién más fue bautizada? Toda su familia fue bautizada. ¿Sabes? Es el nacimiento, mis hermanos, de la iglesia. Es el nacimiento de las iglesias cristianas. No hay otra manera que suceda mejor cuando ponemos a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Dios va a traer salvación. Dios va a traer bendición. Una y otra vez Dios respaldando a la iglesia. Ahora, ¿por qué estaba Dios respaldando a la iglesia? Porque a Dios lo estaban poniendo en primer lugar. Se estaba predicando a Jesucristo. Se estaba predicando el mensaje de salvación. No había otra razón
Y sin embargo, Cornelio empezó su iglesia en su casa. Y luego Lidia empieza a predicar el evangelio también ahí entre su familia. Por eso dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y ahora fíjense bien lo que pasa ahí mismo, pero en el versículo 25 de capítulo 16. En el versículo 25. Entonces a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Ahora fíjense bien que fue necesario, mis hermanos, que Pablo y Silas pasaran por las circunstancias en las que se encontraban ahora en este momento. Escuchen, mis queridos amigos y hermanos, el ser parte, el vivir como una iglesia en la comunión entre nosotros no va a ser fácil. Nos vamos a encontrar obstáculos tras obstáculos tras obstáculos, pero ¿saben? Podemos vencerlos en el nombre del Señor. O sea, podemos mantenernos fieles a Dios. Cuando verdaderamente el mensaje, el evangelio penetra en el corazón de la iglesia, y no estoy hablando de un lugar, un edificio, estoy hablando de los que somos parte de esa iglesia, que somos tú y yo. Cuando el evangelio penetra en nuestro corazón, hermanos, transforma completamente. Ciertamente vienen las dificultades y las adversidades, pero Dios tiene cuidado de su iglesia, y eso me emociona, porque cada vez que vemos problemas en la iglesia, entre los cristianos, algunos no quieren seguir adelante, otros niegan la fe, otros con mal testimonio, otros hacen cosas que no deberían de hacer y dan mal testimonio a los demás del cristianismo. No me cabe duda, mis hermanos, que siempre va a haber hombres y mujeres que van a guardar la fe. Lidia entonces también lo hizo de esta manera, y después de ello pues van predicando el evangelio. Bueno, y le sacan el demonio a una muchacha que tenía un demonio ahí, y lo sacaron, y bueno, y Pablo y Silas van y los meten a la cárcel. Entonces dice, vino sobre el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, es necesario que la iglesia, o que tú y yo como iglesia, pasemos por las adversidades, pero debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos fieles en nuestro compromiso, en nuestra asistencia. Nada, escuchen, nada deberá de dejar fuera al cristiano cuando hay problemas, porque Dios tiene cuidado de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la fundó, Él la estableció. Entonces no tengo ninguna duda, mis hermanos, que yo como pastor, los amigos que están dirigiendo junto conmigo la iglesia, no cabe duda que tenemos que confiar en Dios, porque vendrán las adversidades, pero Dios va a llevarnos a buen término. ¿Cuántos lo creen? Así es. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, Él la está cuidando. Entonces aquí miren lo que pasó en este verso 26. Vino de repente un gran terremoto, sacudió los cimientos de la cárcel, que de tal manera que se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él ya estaba listo para hacer el harakiri. ¿Lo conoce ese? ¿Ha escuchado ese? Pues en el oriente se mata, el honor, cuando es ofendido y es burlado, pues los orientales se mataban solos, ¿no? Con un cuchillo muy especial, y esa era la manera en que terminaban, con la honra según ellos.
Bueno, este carcelero se quería matar porque dijo, se escaparon todos. Si me va a matar el emperador, pues de una vez le ahorro el viaje. Pero bueno, el verso 27, el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las mejores cosas, los mejores momentos deben de estar en la presencia de Dios y en la casa del Señor. No vas a encontrar otro mejor momento que en su presencia y en la casa del Señor. Por eso yo quiero estar en la casa del Señor. Yo quiero venir a la iglesia porque hay un respaldo muy poderoso de Dios. Dice aquí entonces que le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bonita promesa, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, fíjate lo que dice en el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿en dónde? En su casa. A todos los que estaban en su casa. ¿Qué me muestra esto, mis queridos amigos y hermanos? El nacimiento de la iglesia del Señor. De una manera soberana, maravillosa. Entonces dice aquí el verso 34, bueno, el verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, yo creo que el carcelero dijo, Pablo, ya no le hagas de emoción, ya vete, Pablo, no, ya no le busques más. Pero Pablo estaba siendo guiado por el Señor. Ahora, fíjate la historia del carcelero. Había crecido y había conocido del Señor y había hecho algo que era muy interesante. Toda su familia conoció del Señor. Toda su familia. Y ahí es el nacimiento de la iglesia del Señor, mis hermanos. Ahora, anteriormente a estas manifestaciones que estamos viendo poderosas de la iglesia, estas manifestaciones, no había una comunión como hoy en día la tenemos. No había una manera de reunirse, porque antes se hacía a través de rituales, a través de costumbres, de formas para hacerlo, de cumplir las ofrendas, los holocaustos. Esa era la manera en que se hacía. Pero ahora estaban haciendo una nueva relación del hombre para con Dios a través de Jesucristo. ¿Y sabes cómo se llamó esa relación? Se llamó iglesia. La iglesia del Señor. Y mira, aquí estamos. Somos la iglesia del Señor. Es entonces al Señor, mis queridos amigos y hermanos, a quien debemos hacerle nuestra entrega completa e incondicional, primeramente. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, entonces lo demás va a ser de una manera muy fácil de poder hacerlo. Hagamos entonces nuestra entrega a la verdad de la palabra, ¿sí? A su ley, al evangelio del Señor. De esta manera tan completa debemos hacerlo como si fuéramos los esclavos. Todo para el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Es importante que
si decimos que amamos a Dios, entonces cumplamos sus mandamientos, ¿sí o no? No podemos decir yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿verdad que no? Un esposo, una esposa no puede decir Señor te amo y te canto y eres todo para mí, cuando no está verdaderamente cumpliendo su responsabilidad en su hogar, en su trabajo. El joven en la escuela, un joven cristiano. Es importante, mis hermanos, que si decimos que amamos a Dios, reflejemos como iglesia, cuando nos juntamos, que verdaderamente cumplimos las cosas que Dios nos manda que cumplamos. Amén. Como si fuéramos los esclavos del Señor. Él dice y adelante, obedeciendo su palabra. Amén. El fruto, mis hermanos, y la consistencia de entregarnos primeramente al Señor es vivir en y con la iglesia. Todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, redunda en la iglesia, en las cosas que hacemos como iglesia. Entonces, busquemos amistades, busquemos enrolarnos con la iglesia, busquemos que los mejores tiempos sucedan en la congregación, en la iglesia. Claro, salimos y nos vamos a casa, pero vamos fortalecidos, vamos llenos de fe, vamos llenos de amor, vamos llenos de ánimo para cumplir el propósito de Dios en todo el entorno nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos las mejores amistades en la iglesia. Que las mejores relaciones que tú tengas sean entre cristianos. Son los que te van a edificar, son los que te van a ayudar. Ciertamente no son ni somos perfectos, pero debes de considerar que siempre tendremos una palabra de ánimo, de exhortación, de fortaleza para aquel que lo necesite. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento del propósito de la iglesia. Si Dios es el primer lugar, hermanos, vamos a cumplir este propósito entonces. Ahora, yo sé que hay algunas personas que puedan decir, bueno, yo espero haberme entregado al Señor, yo ya me entregué al Señor y me rendí, pero yo no pretendo servir ni participar en nada de lo que sea de la iglesia. Porque no se puede ser un cristiano, escuchen, sin iglesia. Todos los que son cristianos deben de ir a una congregación. ¿Suena lógico o suena ilógico? Lógico, todos los que son cristianos deben de ser parte de una congregación, de una iglesia, pequeña, mediana, grande o mega, pero deben de pertenecer a una congregación. Debemos estar convencidos de ello. Entonces, ¿puedes ser tan buen cristiano desobedeciendo los mandamientos del Señor? Bien, entonces, supón que todos los demás y toda la gente hicieran lo mismo que tú. Supón que todos los cristianos del mundo dijeran, yo no me uniré a una iglesia porque ahí todos son así. No me gusta, nada más esto y todas las cosas que puedas escuchar de una iglesia. No quiero juntarme, no quiero reunirme. Entonces, no habría una iglesia visible, no habría ordenanzas, no existiera quien creyera en la Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque cristianos solitarios no son parte de lo que Dios quiere para ahora como en la iglesia. No habría ordenanzas, no habría quien creyera en la iglesia. Y si no existiera quien creyera en la Biblia, no habría dirección, alimento, paz, gozo, sanidad, perdón de los pecados. Por lo tanto, solo habría una condenación y perdición eterna, porque la gente no vendría a escuchar el mensaje, la gente no escucharía el mensaje para crecer, para madurar, para dejar muchas cosas que el cristiano debe de dejar. Cuando nosotros nos encontramos
a cristianos solitarios por ahí, que ellos se reúnen en su casa. Es él y él y nada más él. Pero esa es su iglesia, ¿verdad? La Biblia dice, esa no es la iglesia, porque la iglesia es donde dos están o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, yo me reúno aquí solito, yo hago las cosas a mi manera, nos damos cuenta de total deficiencia de ese tipo de personas. Hay mucha deficiencia en lo que creen, en la forma del concepto de la palabra. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que cuando nos venimos a reunir, suceden las mejores cosas y estamos en el perfecto plan de Dios. Escuchen, no somos perfectos, pero el Señor aquí nos tiene moldeándonos, tratándonos, siendo cada vez mejores. ¿Sí o no? Bueno, si alguien dice, imagínate que todo el mundo dijera, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pues entonces vamos a quitar el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Vamos a hacerlo a un lado y le quitamos hojas. No creemos en esos versículos no son buenos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a carecer, ¿sí?, de perdón, de alimento, de paz, de sanidad, y no podremos entender el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, va a haber condenación y perdición eterna. La gente va a vivir como quiera vivir. Total. Si no quiere ese micrófono, también lo vamos a sacar de la congregación. La iglesia, mis queridos amigos, si me la subes más, por ahora aquí adentro también. La iglesia se da dando inicio cuando ponemos a Dios como primer lugar. Sus manifestaciones se dan poniendo a Dios en primer lugar. Todo lo que Pablo, fundadores de las iglesias principales, hicieron fue exactamente poniendo a Dios en primer lugar. No había un lugar de descanso en sus vidas. Salían de un lugar estableciendo la iglesia, la pequeña congregación, y ya estaban metidos en problemas con los gobiernos, con las autoridades religiosas, pero ahí estaban haciendo la obra. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Toda manifestación que se dé en la congregación deberá de ser cuando ponemos a Dios primeramente. Cuando Pedro está hablando sobre con Cornelio y con toda su familia, dice que recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque Pedro predicó a Jesús, habló de Jesús a todos los asistentes, todos estaban escuchando. Toda manifestación que se da en la congregación que es de bendición es cuando ponemos a Dios como primer lugar en nuestras vidas. La existencia de la iglesia se debe a que Dios es la preeminencia en ella. La existencia de la iglesia se debe a que Dios es la preeminencia en ella. Y fíjense, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, nada más anótelo, son mensajes ¿a quién? A la iglesia, a las 7 iglesias. Entonces, hermanos, la iglesia es parte fundamental del propósito de Dios. Tú no puedes decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, Él es mi resto, como dicen o como decimos los jóvenes, o como decíamos, no sé qué dirán ahora. Pero no amar la reunión, no amar el ir a la iglesia. Hermanos, es una bendición. Imagínate que allá hay un ladrillo y ese ladrillo es muy bueno, de muy buena calidad, muy buen terminado, de muy buenos materiales. Pero ¿para qué está hecho ese ladrillo?
está hecho para ayudar a construir una casa. Esa no es una casa. Está hecho para ayudar a construirla, ¿sí o no? No tiene caso que ese ladrillo diga qué tan bueno es él. Y ese ladrillo va a decir: soy de los mejores ladrillos, no vas a encontrar un ladrillo como yo. Yo soy un ladrillo que hace esto. No, mira, estoy armado de esta manera, soporto y aguanto y estoy aquí, pero está solito ahí. ¿De qué sirve que ese ladrillo grite todas sus cualidades si está solo? Está tirado y está solo, no tiene sentido. Es un ladrillo que no sirve para nada, ¿sí o no? Es exactamente cuando alguien dice conocer a Dios, amar a Dios y decirle: no, es que yo lo tengo aquí en mi corazón, y no se reúne y no es parte de una congregación, no es parte de la iglesia. Exactamente está diciendo lo mismo que ese ladrillo dice. Solo. No está hecho para estar solo. Debe de ser parte él de una construcción viva, que es la iglesia del Señor. Tú eres ese ladrillo. Voltea con el que está a un lado y dile: tú eres un ladrillo del Señor. Oigan, algunos los volteo, veo que se voltean a ver y como que no creen, Dice: no, este es una piedra. ¿De dónde? ¿De Tezontle? No sé qué es eso, pero se oyó chistoso. ¿De qué sirve un buen ladrillo con todas las cualidades, con toda la resistencia, si está ahí solito? De nada, mis hermanos. Ese ladrillo no sirve mientras no sea colocado en la pared, ¿sí o no? De igual manera, mis hermanos, muchos cristianos vagabundeamos, no nos comprometemos, no somos partícipes de las cosas que Dios está haciendo en la iglesia, porque no creen y no están cumpliendo el propósito de Dios. Si estás viviendo tú y yo contrariamente a la vida de Cristo que quiere que vivamos, no vamos a ser eficaces. Entonces, no puedes decir que Dios es tu Señor cuando la iglesia no es parte de tu prioridad. Porque cuando yo veo la Biblia en el Nuevo Testamento, en el inicio de la iglesia, era el propósito de Dios que la iglesia floreciera. Ciertamente se meten problemas, en muchos conflictos, pero la iglesia seguía avanzando. Hoy día, mis hermanos, la iglesia no tiene nada de buena fama, ¿sí o no? La gente tiene miedo de asistir a la iglesia por muchas razones que muchos pueden saber, porque alguien se dedica también a informar de malas o malos manejos en la iglesia, claro que sí, pero eso no quiere decir, mis hermanos, que le puede quitar el valor a la verdad de Dios para la iglesia verdadera de Él. Y aquí estamos, guardándonos, cuidándonos y siempre poniendo la palabra de Dios como la dirección clara de cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, cuando venimos a la iglesia tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que tomar decisiones muy claras, muy concretas de lo que Dios está hablando a nuestro corazón. No podemos simplemente llegar, sentarnos sin ser parte del mover que Dios está haciendo. No podemos decir entonces que Dios es nuestro Señor cuando la iglesia no es parte de tu prioridad, porque ella es parte de del corazón de Dios. El vivir la iglesia o la vida de la iglesia es compartir como iglesia, el considerarse parte de ella, porque ahí te proteges, te aseguras, te bendice Dios en todos los aspectos de tu vida, te da identidad, inclusive te da derechos, obligaciones, y creces
y maduras en la iglesia del Señor. Esto no sucede, mis hermanos, cuando hay un ladrillo de la mejor calidad, de la mejor excelente en su forma, pero anda solitario. Está ahí tirado en el suelo. Él va a cumplir su propósito hasta que está injertado, ¿sí o no?, en la pared. Entonces es parte de la bella construcción que se está armando. Vamos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, si me das un poquito más de monitor. Gracias. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Él mismo, fíjense, él mismo, ¿quién es? ¿Quién es él mismo? Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Todas los mejores maestros, ¿sí?, los mejores hombres, Él instituyó o constituyó a todo ese tipo de personas, en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿dónde están esos santos? Bueno, alguien puede decir, pues sí, yo tengo uno por ahí, ahí, yo tengo otro por acá. Sí, yo conozco ese santo. No estamos hablando de ese. Esos no son los que dice la palabra de Dios que son los santos. Tú eres un santo de Dios si eres hijo de Dios. Eres un santo en proceso, ¿de acuerdo? Tú no haces milagros, el que los hace es Dios. Y fíjate, todos estos hombres que el Señor constituyó, estos ministerios o estas áreas para la iglesia, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál? La predicación, la manifestación de la iglesia, la madurez en la congregación, para ir y predicar el evangelio con las mejores armas que son la verdad de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Ya pensó? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Debemos de estar bien edificados. ¿Puede entender eso que dice aquí la palabra entonces? Y mire lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate bien, este versículo, el primer versículo 11, está hablando de lo que Dios constituyó de hombres y mujeres especialmente para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. En la iglesia puede haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que en el momento de que vengan situaciones difíciles, pensamientos del mundo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de enseñanzas, sino que con la madurez que Cristo quiere que puedas tener en la iglesia. Escuchen, entonces yo puedo pensar que la iglesia es el lugar donde Dios me tiene para madurarme. Yo no me puedo ir berrinchado o berrinchudo a mi casa. Ya me voy. Y allí, la verdad, no me saludaron, no me hablaron.
o me cayó mal, ¿y por qué dijeron eso? Y quedarme en mi casa, ¿yo aquí voy a crecer? Pues sí, sentado y no vas a crecer para los lados. Porque lo único que vas a hacer es ver tele y comer. No va a haber un lugar mejor para crecer que en la iglesia, siendo parte de la iglesia, ¿sí o no? Porque mira lo que está diciendo exactamente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, escuchen, en la iglesia puede haber hombres y mujeres que quieran engañar. Allá afuera te vas a encontrar engañadores religiosos, ¿sí o no? En donde quiera que tú vayas, debes de tener cuidado, porque hay engañadores religiosos. ¿Dónde puedes estar mejor y más seguro si no es en la congregación? ¿Sí o no? Bueno, yo lo veo así. Yo quiero estar ahí y voy y le comento aquí a los consejeros y les comparto: oye, fíjate que hubo una hermanita que me dijo esto, hubo una señora allá afuera, hubo esto. Yo recuerdo que cuando siempre que allí en Colón terminaban las reuniones, siempre decían: oye, tengan cuidado con una persona que está allá afuera de la iglesia y que está entregando folletos. No, por favor, porque no le podemos impedir a una persona que entregara folletos en la calle, allá en Colón, porque pues era una libertad de la persona, ¿no? Pero le decimos a la iglesia: por favor, tengan cuidado con esos folletos. Y Chuy siempre nos decía: ustedes ya saben el verdadero evangelio, cuidado. Y sí, cuando después veíamos los folletos o el pastor veía el folleto y decía: era una invitación a un evento donde decíamos: aquí les van a sacar la lana a todos, quieran o no quieran. Bueno, un evento religioso, ¿no? Que pintaba cristiano. Hermanos, el mejor lugar donde tú puedes estar seguro, déjame decirte, es en la iglesia, donde se predica la palabra del Señor, donde se habla del Señor Jesucristo, donde la preeminencia es de Dios. ¿Están de acuerdo? Allí solamente. Bueno, perdón, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Fíjense, Cristo Jesús es nuestra cabeza. Entonces vamos a crecer, dice aquí, la verdad, vamos a crecer en la verdad, en amor, en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Cuál cuerpo, mis hermanos? La iglesia. Tú, todos los que son miembros. Acuérdense, escuchen esta palabra: todos los que son miembros. No podemos decirle y especificamos. Hay gente que viene de visita, bienvenidos. Hay gente que nos visita, ya viene 3, 4 veces, bienvenidos. Todos van a ser bienvenidos cuando traigan un corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a escuchar. Pero después de ahí van a tener que decidir, o tenemos que decidir: quiero ser miembro de la iglesia, quiero ser parte de la iglesia. De esta manera nos constituimos como el cuerpo. Eres un ladrillo hermoso, de la mejor calidad, con las mejores aptitudes, ¿sí? Y las mejores cualidades, pero no puedes estar solo. No puedes decir: no, y andando como chapulín, no, no me gustó, mejor voy allá. Ay, no, acá no. No, es que acá recogen ofrenda. Andas buscando algo que te guste, algo que se acomode a tus formas de pensar, no a lo que te está mandando el Señor en la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad. Fíjense, marque eso: según la actividad propia de cada miembro.
Somos diferentes, mis hermanos. Aunque somos parte de un cuerpo, somos diferentes. Tienes diferentes capacidades a las mías. Tus habilidades no son las mías. Las mías no son las tuyas, pero somos un cuerpo. Somos diferentes todos, según la actividad propia de cada miembro. Pero lo que sí es algo muy importante, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar en las habilidades, en las aptitudes de cada uno. Si alguien no trabaje, que no coma. No se crea. Sí dice la Biblia, pero no. Estoy hablando de, si alguien no trabaja en la obra, pues se va a quedar simplemente como un ladrillo bonito. Y le vamos a hacer su lugarcito ahí bonito para que se vea el hermano. Pero nada más vas a brillar tú solito. Y no vas a cumplir lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Bueno, termino con este verso. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando decimos que primero es Dios en nuestras vidas, entonces queda claro que sus mandamientos son importantes para nosotros, ¿verdad? Sus ordenanzas cumplidas deben de darnos seguridad porque son importantes en nuestras vidas. Cuando Cristo es el primer lugar en nuestro corazón, mis hermanos, la función de la iglesia o nosotros como iglesia será en amor, en armonía y en disciplina. Termino. Todo lo que hagamos carece de poder cuando no hay una auténtica entrega a Dios. Todo lo que hacemos carece de poder cuando no hay una auténtica entrega a Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Le dejo reflexionar con estas palabras, que las medite ahí en casa, las puede volver a escuchar el mensaje, queda grabado también. Y no olvide darle like. Es importante, ¿no? También. Y así vamos, mire, ya lo estoy viendo que va. Y bueno, esto es muy bonito porque mucha gente que no le sabe cómo está la cosa. No, nomás usted póngale Casa de Oración Santa Fe. Y entre todas las cosas que aparecen, muchas informaciones que ahí más adelantito, Casa de Oración Santa Fe. Pues ahí está. Y ahí va y le busca. Y cada vez en su búsqueda personal se va a ir posicionando mejor en su celular, en su computadora, ¿no? Pero es importante que medite, mis hermanos, que usted es parte de la iglesia. Usted es ese ladrillo hermoso, bonito, con esas cualidades, esa sonrisa, ese pelo, esa complexión. Usted es bonito, mis hermanos, pero te vas a ver mejor cuando estás en el lugar de la construcción. Allí en la barda, allí en la construcción, participando, siendo activo, y no allá solito, amargadito, por ahí en tu casita, que vas de vez en cuando, y no tienes el concepto de la iglesia. Amén. Cierren sus ojos. Padre, queremos en esta noche darte toda la gloria. Queremos, Señor, que tú seas el primer lugar en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres la autoridad de nuestro corazón, Señor. Rendidos en esta noche a ti, Señor, te queremos adorar. Padre, si alguien en esta noche no te ha aceptado en su corazón como Señor y Salvador, en esta noche lo puede hacer. Tú le puedes decir en esta noche, ahí en tu corazón, si no hay una seguridad en ti, dile: yo quiero que seas el Señor de mi vida. Dile: me arrepiento de mis pecados. He pecado, he vivido en mis deleites. Y si los que nos están viendo en la transmisión en este momento en vivo, ahí en su lugar, en su casa, en su trabajo, o viniendo a casa, pueden decirle también ahí en su corazón, díganle:
he pecado, Señor. Soy un pecador y solamente puedo ser restaurado, salvado, aceptándote como el Señor de mi vida. Dile: yo te acepto en mi corazón como el Señor de mi vida. Y cuando yo te acepto, entro a ser parte de la iglesia del Señor. Entro a ser parte de los llamados, los santos de Dios. Ahora redimido, porque me he arrepentido de mis pecados, y te recibimos como el Señor en nuestro corazón. Señor, gracias por haberme puesto, Señor, en la iglesia con la cual tú pagaste con sangre, con tu vida en la cruz del Calvario por ella. Le diste vida a través de tu muerte. Le diste salvación a través del perdón. Gracias, Señor Jesús. Y que en esta noche reconocemos tu autoridad. Sí, Señor. Decirle con todo nuestro corazón: reconozco tu autoridad en mí, me someto a tu voluntad, Señor. No quiero vivir fuera de tu amor. El vivir bajo tu autoridad, Señor, a mi vida orden siempre le dará. Sometido a ti, en paz yo viviré. Vamos a ir en todo lugar, en todo lugar de la creación, veo tu mano de autoridad. Y lo ven, gobierna en mí, ven, gobierna en mí. Cedo mi lugar, rendido a ti. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor. Quiero adorarte a ti, oh Rey. Vamos a decir una vez más con todo el corazón y terminamos. Reconozco tu autoridad, reconozco tu autoridad en mí. Me someto a tu voluntad, Señor. No quiero vivir fuera de tu amor. El vivir bajo tu autoridad, Señor. A mi vida orden siempre le dará. Sometido a ti, en paz yo viviré. En todo lugar de la creación veo tu mano de autoridad.
gobierna en mí. Oh, ven, gobierna en mí. Cedo mi lugar, rendido a ti. Te quiero adorar. Vamos, dile, en todo lugar. En todo lugar de la creación veo tu mano de autoridad. Dile, ven, gobierna en mí. Cedo mi lugar, rendido a ti. Te quiero adorar, te quiero adorar. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y simplemente dígale: Señor, aquí estoy, dispuesto a ti. Reconozco tu autoridad en mí, Señor. Gracias, gracias, Señor, en esta noche. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Levantamos nuestras manos ante ti. Aleluya. Ahora denle un aplauso fuerte al Señor. Te quiero adorar. Digno, digno es nuestro Dios de adoración. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, separado.